Hola, muy buenas. Espero se encuentren bien. En este video vamos a estudiar un tipo de reacción, o más bien un tipo de mecanismo de reacción denominado sustitución nucleofílica unimolecular, que la abreviamos con las siglas SN1. Y bueno, primero para empezar vamos a decir que es un tipo de reacción de sustitución en la cual tenemos entonces un grupo saliente y un nucleófilo que ocupa el lugar de ese grupo saliente. Como resultado de la reacción tendremos que, en este caso, vamos a ilustrar nuestra reacción sobre un sustrato en particular, una especie de la forma RX, que esa es la forma en que nosotros abreviamos a un halogenuro de alquilo, donde X es el halógeno, NU representa a un nucleófilo de cualquier tipo, es decir, una especie con acumulación de electrones, puede ser de cualquier tipo, y en esa reacción el nucleófilo desplaza al halógeno, el halógeno sale como grupo saliente y el nucleófilo es el grupo entrante. Entonces ocurre un desplazamiento, ocurre una sustitución. Vamos a estudiar entonces cómo ocurre esa sustitución mediante el mecanismo que hemos denominado pues SN1. Ahora, ¿qué da origen a este modelo explicativo que vamos a utilizar? Es un conjunto de varias evidencias experimentales que nosotros tenemos. Una de ellas es que en algunos casos, cuando nosotros hacemos reaccionar a un halogenuro de alquilo con un nucleófilo en ciertas condiciones particulares, nos damos cuenta que la velocidad de la reacción tiene una particularidad. Vamos a escribir eso entonces. En ese caso, lo que estamos diciendo es que la velocidad de la reacción depende solamente de una de las dos sustancias. En este caso, depende del halogenuro de alquilo y no depende de quién sea el nucleófilo, no depende de la concentración del nucleófilo, lo cual es un poco extraño. Nosotros tenemos en términos generales, vamos a decirlo acá para esta reacción, que cuando escribimos la expresión que tendría la ley de la velocidad para una reacción de cualquier tipo, tenemos siempre que es igual eso a una constante multiplicada por la concentración de los reactivos. Como aquí tenemos entonces dos reactivos, uno de ellos es el halogenuro de alquilo y el otro es el nucleófilo, entonces la lógica nos diría que la velocidad de la reacción debe depender de las dos sustancias que entran en la reacción, que intervienen en la reacción. Es decir, como ambas están interviniendo, ambas deberían determinar, si están en alta concentración, una mayor velocidad. Eso parece una incongruencia. Entonces aquí vamos a poner unos asteriscos porque esto es incongruente con la evidencia experimental, que nos dice entonces que no depende de la concentración de nucleófilo, solamente depende del halogenuro. Ahora, ¿cómo podemos explicar o justificar esa evidencia experimental en términos del proceso que ocurre en una sustitución nucleofílica en ciertas condiciones? Bueno, la primera cosa que podríamos decir es que para que eso sea congruente con la teoría o lo que nosotros conocemos, la reacción tiene que ocurrir en dos etapas. Eso entonces me resuelve el problema de por qué no depende de una de las dos sustancias. Ahora vamos a representar entonces el proceso en dos etapas. La primera de ellas vamos a llamarle que es una etapa lenta, es decir, una etapa que le toma un poco más de tiempo realizarse. La etapa lenta en el caso de la reacción de sustitución por la vía SN1 ocurre de la siguiente manera. Tenemos entonces que el halogenuro de alquilo primero rompe el enlace con el halógeno se retira como un grupo saliente, dejando el espacio libre. Es decir, se forma un carbocatión, se forma una especie, pues, donde la cadena de carbonos adquiere una carga positiva y el halógeno sale. Entonces tenemos a nuestro grupo saliente ya afuera y la formación de un carbocatión. Esa sería la primera etapa. Esa primera etapa le llamamos una etapa lenta y es lenta porque requiere en este caso el rompimiento de un enlace. Requiere el rompimiento del enlace entre la cadena de carbonos y halógeno. Y romper enlaces, pues entonces requiere que ocurran ciertas condiciones en el sistema, por ejemplo, absorción de energía. Por eso esa es la etapa lenta. Luego de eso ocurre una segunda etapa. A esa vamos a llamarle etapa rápida. Entonces, la etapa rápida podría ser, es en términos relativos, o sea, es muy comparativo. Puede ser, por ejemplo, que la primera de ellas sea, vamos a ponerle quizás pues un tiempo arbitrario, ¿verdad? Digamos 10 minutos. Y la segunda etapa es tan rápida como un nanosegundo.
Entonces, un nanosegundo sería 1 por 10 a la menos 9 segundos. O sea, es prácticamente nada. Es miles de millones de veces más pequeño que un segundo. O sea, es un tiempo prácticamente inmediato. Estoy haciendo simplemente una alusión muy general. No son datos ni siquiera para algo específico, pero estoy diciendo que es una muchísimo más rápida, que es la que estamos llamando rápida, en relación con la segunda. Ahora, ¿cuál es esa etapa que estamos llamando entonces nosotros como etapa rápida? Sería que el carbocatión formado, es la cadena de carbonos positiva, ahora interacciona con el nucleófilo teniendo una carga negativa. Ahora, esa sería una etapa rápida porque tenemos a un carbocatión positivo interaccionando con un nucleófilo negativo o con una especie, pues, que no necesariamente tiene que ser negativa, pero que tiene acumulación de electrones. Entonces tenemos a carga positiva atrayéndose electrostáticamente para formar un enlace covalente con una especie que tiene electrones, que los electrones son cargados negativamente. Entonces la asociación de cargas diferentes es un proceso espontáneo y ocurre muy favorablemente. ¿Cuál es el resultado de esa unión? Bueno, que en última instancia tenemos la cadena de carbonos unida a nuestro nucleófilo. Ahora, si nosotros sumamos las dos etapas, me refiero a la 1 y a la 2, tenemos el proceso global. Nos damos cuenta que, por ejemplo, la cadena de carbonos positiva está del lado derecho igual que del lado izquierdo. Entonces, globalmente escribimos lo que queda después de esa reacción. Tenemos allí, ¿qué es lo que queda? Bueno, del lado izquierdo tenemos al halogenuro de alquilo, la especie RX, más el nucleófilo. Y bueno, ya no hay más cosas en el lado de los reactivos. Ponemos la flecha. Ahora, como productos que quedan, sería RNU, que es el enlace formado entre la cadena de carbonos y el nucleófilo, que ya desplazó al halógeno, y el halógeno desplazado. Si nos fijamos, entonces, esta escritura que está acá es la misma forma que pusimos para la reacción general de sustitución. Ahora, ¿cómo este proceso en dos etapas tiene sentido con la evidencia experimental de que solo dependa de una de las dos sustancias? Bueno, por lo siguiente, si nosotros tenemos que este es el proceso global, digamos entonces, la reacción global es una sucesión de dos etapas, donde primero se forma un carbocatión y luego ese carbocatión interacciona con el nucleófilo. ¿Por qué depende entonces solamente de una de las dos etapas? Porque resulta que el tiempo total de la reacción va a ser la sumatoria del tiempo 1 de la etapa 1 más la sumatoria de la etapa 2. Si tenemos que la etapa 1 tardó, digamos, un total de 15 minutos y a esos 15 minutos le sumo un nanosegundo, que es miles de millones de veces más pequeño o miles, digámoslo así, de veces más pequeño que un segundo. O sea, fundamentalmente el tiempo de reacción son 15 minutos. Es decir, lo que determina el tiempo total es la etapa más lenta. Sería como sumar, por ejemplo, 1.000.000 más 1. 1.000.000 más 1 es básicamente 1.000.000. O sea, la cantidad más grande es la que determina cuánto es el tiempo total. ¿Qué quiere decir eso? Que la reacción global en realidad es, por decirlo en términos generales, el tiempo que toma la etapa lenta y no la rápida. La etapa determinante de la velocidad es la etapa lenta. Entonces, eso quiere decir que en la etapa lenta, que es la primera, vean que el reactivo es el halogenuro de alquilo. Y en la segunda etapa es el nucleófilo. Entonces, el nucleófilo interviene hasta en la segunda, que es la rápida. Y allí el tiempo no afecta significativamente al proceso global en términos de su velocidad. Entonces, concluimos que la etapa lenta, que es donde interviene el nucleófilo, perdón, donde interviene el halogenuro de alquilo, es la determinante de la velocidad global y por tanto la velocidad depende solamente de esa etapa donde la única que interviene es el halogenuro de alquilo. Entonces, eso es lo que nos permite explicar la primera de nuestras evidencias. La segunda evidencia que quisiera mencionar en relación con pues, el proceso de mecanismo que vamos a escribir, denominado SN1, es lo que tiene que ver con la naturaleza del halogenuro de alquilo. Entonces tenemos, por ejemplo, que cuando hacemos reacciones con diferentes halogenuros de alquilo, nos damos cuenta que aquellos que son de halogenuros de alquilo terciarios
solamente reaccionan por la vía SN1, que es este que estamos mencionando. Cuando son primarios, el halogenuro alquilo es primario, se ha visto que en la inmensa mayoría de las veces no ocurre este mecanismo que vamos a escribir, sino más bien el SN2. Y cuando el halogenuro es secundario, empezamos a tener pues combinaciones. Pero lo que es una evidencia un poquito de manera quizás más ampliada es que en halogenuros terciarios predomina este tipo de mecanismo que nosotros vamos a escribir y al cual tengo que darle un poco más de forma. Ahora, una tercera evidencia que también es importante es algo que sucede cuando tenemos sustratos quirales. Entonces, cuando en el halogenuro tenemos un carbono quiral, en este caso decimos, bueno, una configuración que puede ser R o S. Como resultado de la reacción ocurre lo que nosotros llamamos un proceso de inversión de la configuración, pero además ocurre una retención de la configuración. Ocurren, es decir, se forman siempre dos productos. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. Esquemáticamente sería, si tengo un halogenuro de alquilo, que vamos a decir que, por ejemplo, la configuración del carbono quiral es, vamos a decir que evidentemente tiene que tener un carbono quiral para que podamos asumir que es S. Y a ese reactivo nosotros lo ponemos a reaccionar con un nucleófilo, tenemos el producto de desplazamiento y tenemos un segundo producto de desplazamiento y bueno, también la salida del grupo saliente, ¿verdad? Uno de ellos invierte la configuración y el otro la retiene. Es decir, si el reactivo es S, se forma un producto donde el nucleófilo sustituye, que es de configuración diferente, es invertida, y otro de configuración igual al original. El S me origina R y S y el S también origina los otros dos productos de configuración, el que retiene y el que invierte. Ahora, ¿cómo nosotros podemos juntar esos tres evidencias experimentales o un modelo explicativo? Es fundamentalmente lo que vamos a tratar de explicar ahora con un ejemplo. Vamos a abrir entonces un espacio acá y abajo y vamos a utilizarlo para escribir un ejemplo de reacción que cumpla con esas condiciones que acabamos de escribir. Vamos a poner por acá una reacción con un sustrato y lo vamos a escoger que entonces sea un sustrato quiral para poder apreciar esas diferencias. Vamos a poner al 2-bromopentano y vamos a ponerlo de una vez con una configuración de carbono quiral. Esta configuración sería una configuración S para el carbono quiral. Y vamos a ponerlo a reaccionar con una especie nucleofílica, que en este caso va a ser un alcohol, el metanol. Y bueno, ahí vamos a ilustrar dónde están los pares de electrones sobre el oxígeno. Esa acumulación de pares de electrones sobre el oxígeno, la que estamos señalando acá, es precisamente lo que le da las características nucleofílicas. Eso es lo que lo convierte entonces al metanol en un nucleófilo que puede interaccionar con el halogenuro de alquilo que estamos poniendo a la izquierda y por tanto generar entonces productos. Ahora, cuando nosotros pensamos en este caso en la sustitución, vamos a decir que lo que tenemos que hacer es bien poner en el lugar de donde está el halógeno al nucleófilo. Vamos a tratar de explicar esa reacción, pero cumpliendo entonces esas tres condiciones. ¿Qué dijimos que ocurría particularmente al final? Que se forma a partir de un reactivo con una configuración, uno donde está invertida la posición sobre el carbono quiral donde ingresa el grupo entrante. En este caso hay un producto que invierte la configuración, que va a ser R, y hay otro producto que retiene la configuración, que en este caso sería S. Allí estamos representándolo con la cuña hacia adentro o la cuña hacia afuera. Y vamos a colocar allí a nuestro nucleófilo. El nucleófilo entonces ingresa conectado desde el oxígeno, que es la parte donde están acumulados los electrones, una hacia adentro y otra hacia afuera. Bueno, también tenemos al halógeno, decimos en este caso el halógeno es un bromo, entonces podemos ponerlo ya como Br-. Esos serían entonces los productos de formación. Además, hay otro dato interesante que nosotros tenemos que considerar aquí, en esta reacción que acabamos de escribir, que se forman los dos productos. Se forma el isómero R y el isómero S, pero además se forma en una proporción de 50-50. 50%. De acuerdo a las cantidades que nosotros pongamos, la mitad del producto formado va a tener una configuración invertida
y la otra mitad va a tener una configuración inicial a la que tenía el reactivo. Cuando tenemos una mezcla de dos isómeros que se parecen, bueno, en este caso son dos isómeros con diferente quiralidad sobre el carbono. Dos isómeros con diferente quiralidad en una proporción 50-50, eso nosotros le ponemos un nombre. Eso se llama una mezcla racémica. Es un nombre un poco extraño, pero es el nombre que recibe, una mezcla racémica. Ahora, como dato interesante, las mezclas racémicas son ópticamente inactivas, es decir, no interaccionan entonces con la luz girando el plano de luz polarizada. Si el isómero S, por ejemplo, hace girar el plano de luz polarizada a la derecha, el isómero R lo haría girar en el sentido contrario, entonces los dos efectos se anulan. Quiere decir que es una mezcla de dos compuestos quirales donde cada uno individualmente es ópticamente activo, es decir, interacciona con el plano de luz polarizada. El R interacciona con el plano de luz polarizada, el S también interacciona con el plano de luz polarizada, ambas son ópticamente activas. Pero cuando están mezcladas en un porcentaje de un 50-50, la actividad óptica se anula. A eso le llamamos entonces que la mezcla racémica es una mezcla ópticamente inactiva. Lo que acabamos de hacer entonces es escribir la reacción colocando los productos. No hemos hecho realmente el mecanismo como tal. Entonces lo que vamos a hacer abajo es explicar el mecanismo de reacción, el proceso mediante el cual ocurre la transformación que me permita justificar por qué se forma un producto que invierte la configuración y otro que retiene, sustituyendo al nucleófilo por el halógeno. Ese proceso entonces es realmente lo que estamos diciendo. Otra de las cosas que también habíamos afirmado cuando hablamos de las evidencias es que el mecanismo de reacción es SN1 y que ocurre entonces en dos etapas. Vamos a representar esas dos etapas. Dijimos que una de ellas era la etapa lenta, donde se formaba un carbocatión intermediario, y otra de ellas era entonces lo que llamábamos pues la etapa rápida, que es ya la interacción del nucleófilo con el carbocatión formado. Entonces para empezar a escribir nuestro mecanismo, vamos a partir del reactivo. Entonces en este caso dibujamos otra vez el reactivo, ya para explicar en términos generales cómo sería el mecanismo de reacción. Aquí vea que en el reactivo, para podernos ordenar un poquito, además de la cuña hacia afuera, vamos a dibujar también el otro grupo que sabemos que está ahí sobre ese carbono, que es el hidrógeno. Usualmente no se suele escribir, pero en este caso, como vamos a poner un mecanismo, vamos a escribirlo. Entonces, la primera etapa del mecanismo de reacción es que por absorción de energía se rompe un enlace. En este caso, se rompe el enlace que sostiene al carbono quiral del halógeno. Ese es el enlace que se rompe por absorción de energía. El bromo y los halógenos en general son buenos grupos salientes. Entonces tienen cierta estabilidad para retirarse la molécula cuando se rompe ese enlace que acabamos de hacer. Resulta que el rompimiento de este enlace no es una etapa pues, que genere una reacción completa, sino que es un equilibrio, donde el equilibrio está más desplazado a la especie donde no se ha roto el enlace. Pero bueno, cuando se rompe el enlace, lo que ocurre es lo siguiente. En la cadena de carbono sigue conservando los 5 carbonos. Sobre esta posición donde estaba antes el bromo, vamos a decir que ya no está. Entonces el bromo queda desplazado. La primera etapa, entonces esta es la que vamos a poner como primera etapa, que dijimos que es la etapa lenta. Y vean que en la etapa lenta solo interviene el halogenuro de alquilo. Por eso la reacción global depende solamente de este primer proceso y no del segundo que escribiremos. El bromo ya lo retiramos. Lo otro que queda allí en la molécula es un hidrógeno. Entonces, ese hidrógeno vamos a escribirlo. Vamos a ponerlo para irnos guiando. Como este carbono ha perdido electrones que se llevó el bromo, entonces ese carbono, vamos a tratar de poner este más un poquito mejor, ese carbono queda cargado positivamente, porque el bromo le retiró electrones que se los llevó cuando salió. Además, la otra cosa que tenemos que ver allí es que ese carbono es hibridizado sp2 y por tanto es un carbono que nosotros sabemos que es plano. Por eso no lo dibujo con cuñas ni en 3 dimensiones. Lo vamos a poner en condición plana. Esa sería la primera etapa de reacción. Ahora,
En la segunda etapa de reacción, nosotros tenemos que encontrar una forma de justificar que se formen dos productos. Uno que retenga la configuración y otro que la invierta. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a sacar entonces de aquí dos flechas. Vamos a poner una para acá. Y vamos a decir que aquí ocurriría lo que llamamos etapa rápida. En la etapa rápida, ahora sí interviene el nucleófilo. En este caso vamos a decir, bueno, el nucleófilo sabemos que es el metanol. Le ponemos los pares de electrones y todo para identificar sus características nucleofílicas. Ahora, resulta que como esta molécula es una molécula plana, ese nucleófilo puede atacar por dos vías. Bueno, esta sería cualquiera de las dos vías que él decida para atacar, para conectarse con el carbono, originaría pues una etapa rápida. Estamos hablando ya de la unión del carbocatión con los electrones del nucleófilo. Esa interacción es favorable y por tanto es rápida. Entonces resulta que el par de electrones del nucleófilo puede venir y atacar, como la molécula es plana sobre ese carbono, atacar por el lado de atrás. Entonces imaginémonos el zigzag que va pues en el plano de la pizarra, en el plano de la imagen que ustedes están viendo, y exactamente por detrás de la imagen el nucleófilo ataca. ¿Qué pasa si se conecta por detrás? Bueno, vamos a ver lo siguiente. La cadena de carbonos, entonces, si ataca por detrás, ahora tendríamos que esto representa por detrás, es decir, por el fondo del plano de la hoja. Tenemos aquí al metanol y el metanol, al darle electrones a ese carbono, queda cargado positivamente. Y voy a extender el enlace como OCH3 y el enlace con el hidrógeno, que es este de acá, lo voy a extender allí para verlo un poco mejor cuando haga la siguiente etapa. ¿Qué pasa con este hidrógeno que está sobre el carbocatión? Bueno, como el nucleófilo se metió por el lado de atrás del plano, entonces el hidrógeno va a quedar por el lado del frente del plano. Es desplazado hacia el frente. Entonces aquí tendríamos a un hidrógeno, que es el que estaba en el carbocatión, conectado pues entonces en ese caso hacia adentro. Ahora, esa es la primera posibilidad. Si el nucleófilo ataca por el lado detrás del plano de la imagen, pero también puede ser que ataque por el lado del frente del plano de la imagen. Si en ese caso tenemos que esa es una segunda, vamos a decir, bueno, esta es una posibilidad, pues, A, esta es una posibilidad B, para decir que son dos opciones. Y sabemos que son dos porque por efecto probabilístico, es decir, es tan probable que ataque por el lado detrás del plano de la imagen o por el lado del frente del plano de la imagen, porque la figura efectivamente es plana. Es un carbono hibridizado CP2. La probabilidad es 50-50. Entonces eso me permite justificar que el 50% de las veces ocurre en la formación de ese producto y el 50% de las veces la formación del segundo producto que vamos a escribir. Entonces, vamos a poner aquí a nuestra cadena de carbonos y decimos, bueno, ahora el nucleófilo ataca por la parte del frente del plano de la hoja. Eso lo dejaría entonces proyectado hacia afuera. Vamos a poner ahí el CH3 o, mejorando un poquito la figura, y voy a extender un poquito el enlace con el hidrógeno. El oxígeno está dando electrones para la formación del enlace, por tanto queda cargado positivamente. En este caso el hidrógeno es desplazado hacia atrás porque el nucleófilo ingresó por la parte frontal. Ahora eso nos deja entonces con dos configuraciones. Pero en mi molécula, si ustedes notan, todavía en ambas opciones, tanto la que puse en la parte superior como en la inferior, todavía hay una carga positiva sobre el oxígeno. Bueno, hay varias formas de explicar la salida de ese hidrógeno. Vamos a optar por la forma más simplificada, que es el rompimiento del enlace. Existe la posibilidad de que este hidrógeno sea retirado por otro nucleófilo que todavía esté en el medio de reacción, como el alcohol y demás, pero vamos a simplificarlo aquí en esta parte. Entonces decimos que el par de electrones de ese enlace neutraliza la carga del oxígeno. Y lo mismo ocurre en la parte de abajo, porque las reacciones se parecen mucho, las especies se parecen mucho. Entonces, como resultado final, lo que nosotros tenemos aquí es una salida
O sea, una pérdida de hidrógenos con carga positiva, tanto arriba como abajo. O sea, lo que estábamos diciendo aquí es que el hidrógeno se va de la molécula. Ese menos significa que el hidrógeno se retira de la molécula. Cuando el hidrógeno se retira, eso me deja entonces a la cadena de carbonos con el hidrógeno que estaba sobre el carbono que era el proyectado hacia afuera y el nucleófilo ya colocado en su posición de manera neutra, la molécula final es neutra, y lo mismo en la de abajo, nada más que con una configuración distinta, OCH3, y el hidrógeno proyectado entonces hacia adentro. Si nosotros analizamos entonces la quiralidad de los carbonos, nos damos cuenta que este carbono, entonces dijimos que es un carbono, pues, de configuración S, este otro es de configuración R, que es el producto de inversión de la configuración invertida, un 50% de las veces que se forma, y el de abajo es un producto S, el que retiene la configuración, y ese también forma un 50%. La mezcla de los dos productos es entonces lo que llamamos una mezcla racémica. De esa manera entonces podemos justificar todos los argumentos que pusimos como evidencias experimentales mencionados como punto 1, 2 y 3. En concordancia con todo lo que acabamos de decir del proceso que ocurre de transformación de un halogenuro alquilo hasta generar el producto mediante el mecanismo por la vía SN1, podemos decir que hay algunos factores que afectan la velocidad de reacción y algunos factores que pues tienden, digamos, pues que favorecen, vamos a ponerlo por acá, que favorecen pues la SN1, que se vaya por esa vía el mecanismo. Fundamentalmente los factores que vamos a ver tienen que ver con esta primera etapa, porque dijimos que es la etapa que es la lenta. Si esta etapa se lleva a cabo en condiciones que la favorezcan, la segunda etapa, que son las rápidas, no tienen ningún problema en llevarse a cabo. Entonces, lo fundamental es que ocurre la primera etapa, las condiciones que lo favorezcan. Recordemos aquí que la primera etapa termina por formar un carbocatión, un carbono positivo, que es el que estamos señalando en esta posición. En la medida en que las condiciones favorezcan la formación de ese carbocatión, que es la etapa determinante de la velocidad, tendremos que las condiciones entonces favorecen la SN1. Entonces, decimos que lo importante es ver qué condiciones me favorecen la formación de ese carbocatión para decir que el mecanismo es fundamentalmente SN1. Bueno, ¿qué factores podemos considerar allí que podrían favorecer esa primera etapa de reacción, que es la determinante, formación del carbocatión? Una de ellas es la naturaleza propiamente del halogenuro de alquilo. ¿Quién es el halogenuro de alquilo? Podemos clasificarlo fundamentalmente de acuerdo al grado de sustitución. Puede ser que sea terciario. Ok. Si un carbocatión es terciario, tenemos entonces tres extremos de los enlaces que le quedan, son cadenas de carbonos. Eso es un carbocatión muy estable porque se estabiliza por hiperconjugación. Entonces, un carbocatión terciario es más estable que un secundario. Entonces, un sustrato que me origine un carbocatión de ese tipo favorece la SN1. Si por el contrario es primario, ya estamos entonces en condiciones menos favorables para que ocurra la formación de un carbocatión. Un carbocatión primario sería, por ejemplo, que haya dos hidrógenos y solamente una cadena R unido al carbono positivo, al carbocatión. Entonces este es terciario y este es primario. Evidentemente es más estable el terciario que el primario y por tanto en un halogenuro de alquilo terciario es más probable que ocurra la SN1 que en uno primario. Ese es el primer factor que vamos a determinar. El segundo factor que vamos a determinar es la naturaleza del nucleófilo. Y tenemos que fundamentalmente los nucleófilos, recuerden que lo podemos clasificar de dos formas. Hablamos de nucleófilos fuertes, que son especies donde hay una carga negativa sobre la especie directamente. Por ejemplo, un OH negativo, eso sería un nucleófilo fuerte. Hay una carga expresamente indicada sobre el oxígeno en el OH. Y la otra opción que nosotros tengamos es que el nucleófilo sea un nucleófilo débil. Usualmente un nucleófilo débil es un nucleófilo protonado.
donde ese nucleófilo no tiene una carga neta, sino que lo que tiene son pares de electrones. Eso es lo que los pares de electrones libres o no enlazantes son los que les dan las características nucleofílicas. Entonces, por ejemplo, un nucleófilo débil, si uno lo protona, si gana un hidrógeno, por ejemplo, se convierte entonces en un nucleófilo débil. Aquí están los pares de electrones, en ese caso soy el oxígeno, vamos a ponerlos por acá. Dos pares de electrones tendría no enlazantes el oxígeno. Entonces, esos pares de electrones son los que le dan características nucleofílicas y no la carga como tal. Entonces, este es débil y este es fuerte. Entonces, nosotros habíamos visto en otros videos que los nucleófilos fuertes tienden a interaccionar mucho más rápido que los débiles porque tienen carga neta. Y los nucleófilos fuertes no tienden a esperar la formación del carbocatión, sino que ellos interaccionan por la vía SN2 fundamentalmente. Siempre y cuando, por otro lado más bien, los nucleófilos débiles, como no reaccionan tan rápido, ellos esperan a que el halogenuro de alquilo pierda su halógeno, forme el carbocatión para interaccionar con la especie. Entonces tienden a favorecer, o más bien podemos identificar condiciones favorables para una SN1 cuando tengamos nucleófilos débiles. ¿Ok? Otro caso donde podemos identificar nucleófilo débil y nucleófilo fuerte es, por ejemplo, un nucleófilo débil sería, más bien fuerte, sería, por ejemplo, un ion metóxido. Si ese ion metóxido gana un hidrógeno en forma de H+, tendría pares de electrones sobre el oxígeno. Y en este caso, el hidrógeno es lo que hace que ya la carga no esté, esa carga negativa, está en la parte, en el superíndice. Esto es este débil y este otro es fuerte. Este favorece la SN2 y este favorece una SN1. Obviamente hay que considerar otros factores, pero estamos hablando de manera particular de la naturaleza del nucleófilo nada más. El conjunto de condiciones completo es lo que me va a inclinar en un sentido o en otro. Entonces dijimos, fundamentalmente cuando tenemos halogenuros de alquilo terciarios y nucleófilos débiles. Hay otro factor que también pues, suele considerarse, que puede ser importante en algunos casos donde hay sobre todo algún grado de duda, y es qué tipo de disolvente tenemos. Ok, las especies, en este caso el halogenuro de alquilo y el nucleófilo, si vienen disueltos en una sustancia de ciertas características. Si ese disolvente, por ejemplo, es polar, eso favorece que la vía de mecanismo sea la SN1. Y en este caso estamos hablando entonces de disolventes polares de cualquier especie que tenga átomos con relativa electronegatividad y genere enlaces polares y bueno, tenga una cierta distribución en su geometría molecular. Entonces, recordemos que es importantísimo que podamos identificar si estas condiciones me favorecen a una SN1 porque en función de eso yo voy a tener que el halogenuro de alquilo me va a generar una vez interaccionando con el nucleófilo a un producto donde tengo que escribir dos, a uno que sea de configuración R y a uno de S cuando el carbono sea quiral. Ahora, para poder ver entonces de modo práctico cómo se suelen trabajar este tipo de ejercicios, vamos a verlo con algunos ejemplos. El primero de ellos, voy a poner entonces un halógeno de alquilo muy simple, donde el carbono sobre el cual está el halógeno ni siquiera es quiral. Y vamos a colocar aquí, ya dijimos, un nucleófilo. Y ese nucleófilo que voy a colocar, vamos a decir primero, bueno, que interacciona por la vía SN1, ¿verdad? Y que además, pues es un nucleófilo débil. Un nucleófilo débil en este caso, por ejemplo, agua, que tiene pares de electrones sobre el oxígeno, lo cual lo convierte en nucleófilo. Pero sabemos que es débil porque, bueno, sería como un HOH con los pares de electrones. Si fuese fuerte sería el hidroxilo. Si tiene el hidrógeno, ya es débil. Entonces, en este caso, lo más rápido como forma de identificación es que el agua sí es un nucleófilo por los pares de electrones sobre el oxígeno, pero no tiene carga neta. Entonces, las condiciones acá, además este es un sustrato secundario, y estamos diciendo, bueno, queremos escribir un producto de SN1 por la indicación que está debajo de la flecha. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, fundamentalmente sobre la cadena de carbono retiramos al grupo saliente y en su lugar colocamos al nucleófilo. El nucleófilo es el OH. El reactivo ingresa ¿verdad? Está en forma de nucleófilo débil como
HOH, pero el nucleófilo realmente es el hidroxilo. En una etapa de mecanismo, tal como lo vimos arriba, en algún momento hay un enlace con hidrógeno, donde el oxígeno es cargado positivamente y luego ese hidrógeno se va. Entonces por allí también hay un hidrógeno que se retira de la molécula, que se retira del agua. Primero ingresa el agua como agua y luego el hidrógeno se va, para dejar solamente el OH. En la segunda, el segundo ejemplo que quiero poner acá es cuando tengamos entonces un sustrato quiral. Y vamos a poner aquí uno muy similar al que pusimos entonces para el mecanismo completo. Cuando tengamos el sustrato quiral, es decir, el halogenuro como tal es quiral, allí sí tenemos que tener más cuidado. Vean que en la primera reacción, aquí yo no puse, como no había quiralidad en el reactivo, tampoco me tengo que preocupar por la quiralidad en el producto. Es decir, no va a haber un producto R y un producto S para la primera reacción porque el reactivo no es quiral. En el segundo caso, ya ahí tenemos que considerar que en nuestra reacción de sustitución va a haber el producto de inversión y el producto de retención de la configuración. Vamos a sacar la quiralidad acá. Y decimos entonces que la configuración es S para ese carbono quiral. Y vamos a poner aquí un nucleófilo en versión nucleófilo débil. Este nucleófilo que estamos escribiendo es un alcohol. Y vamos a poner lo que es con los puntitos. Es un OH, lo que lo convierte en un alcohol. Y ahí tenemos entonces una cadena de carbonos unido a un OH. Y vamos a decir que la vía de mecanismo que ocurre acá, para ejemplificarlo, es condiciones que favorecen la SN1. Un sustrato, por cierto, secundario y un nucleófilo débil. Bueno, vamos a decir que el solvente favorece las condiciones de una SN1. Entonces aquí queremos escribir productos de sustitución nucleofílica que sea SN1. Entonces, una vez que identificamos que el carbono es quiral, entonces aquí yo debo decir, bueno, bien, vamos a tener la formación de dos productos. Uno de ellos va a tener la misma configuración inicial del carbono, que vamos a decir que es el producto de retención que retiene la configuración, y otro que va a ser al contrario, y esa al contrario va a ser el producto de inversión de la configuración. Pues se invierte, el carbono quiral invierte su configuración. Ahora, vean la forma que tiene el nucleófilo. Entonces vamos a colocarlo así, de tal manera que no incluyamos al hidrógeno. Entonces, ese sería el nucleófilo colocado. Sabemos también que, bueno, hay una salida del cloro, que es el grupo saliente, y además, bueno, hay un retiro, el hidrógeno se pierde en una etapa de mecanismo. El nucleófilo entra como nucleófilo débil, teniendo a su hidrógeno, y luego ese hidrógeno se va a retirar para que termine ya los productos formados. Entonces, eso nos permite ver una aplicación mediante dos ejemplos y pues podríamos plantear cualquier tipo que vaya exactamente en la misma línea. Bueno, hasta aquí terminamos entonces con este tema de sustitución nucleofílica unimolecular y nos vemos entonces en el siguiente para ver lo que serían las eliminaciones.